Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a Yajis Plantil. El día de hoy voy a contestar varias de sus preguntas que me han dejado en Instagram, son de las más frecuentes o algunos de nuestros seguidores me las envían por DM sobre algunas plantas en particular. Entonces vamos a contestarlas y también te voy a dejar en la descripción las preguntas para que puedas irlas siguiendo si hay alguna en especial que te interese. Una de las frecuentes, sobre todo ahora que se acerca el invierno, es cómo puedo cuidar mis plantas durante esta época de invierno. Bien, es importante que estemos menguando los riegos, ya que es una época en la cual hace frío y el sustrato tarda más en secarse. Como el sustrato no va a estar seco y probablemente hagamos el riego cuando aún siga húmedo, nuestras plantas podrían llegar a podrirse. Además, las plantas no suelen crecer mucho durante esta época de invierno, así que tampoco es que necesiten riegos excesivos ni tampoco abonos. Así que lo que te recomendaría es que no riegues con frecuencia, no es necesario que abones y simplemente tenles mucha paciencia. Habrá algunas plantas, por ejemplo, los caladios son uno de ellos, que son plantitas que durante el invierno suelen reposar. Quiere decir que prácticamente perderán todas sus hojas. Sin embargo, estas plantitas tienen adentro unos pequeños como granitos o bulbitos pequeñitos, rizomas. Bueno, puedes llamarle en realidad como sea. El chiste es que estas pequeñas bolitas no hay que tirarlas. De ahí es donde saldrán las hojitas nuevas. Entonces hay que guardarlos, dejar que reposen y esto va a suceder con varias plantas. Los caladios, los oxalis, las alocáceas son plantitas, por ejemplo, que durante invierno van a reposar, así que van a perder sus hojas. No te espantes, solamente deja de regar por completo durante esta temporada y vuelve a regar hasta primavera y verano. Cuando grabamos nuestro video de el potos, que de hecho te lo voy a dejar en la parte de arriba, la gran mayoría de los comentarios era por qué sus potos empezaban a sacar hojas muy pequeñas. Y principalmente hay dos razones por las cuales esto ocurre, no solamente con nuestros potos, sino con cualquiera de nuestras plantas de interior. ¿Por qué empiezan a sacar hojas pequeñas? Por ejemplo, esta es un potos variegado muy bonito que empezó a sacar una hojita pequeñita. Esto se debe a que justo en el momento en el que yo tenía esta plantita, cuando la hoja nueva estaba saliendo, no le estaba dando el suficiente iluminación o la luz que ella necesita, sobre todo cuando se trata de plantas variegadas que necesitan aún más exposición de luz. Aunque no son de sol directo, lo que sí es que van a ocupar mucha iluminación. Entonces, el tenerlos en exterior, en un lugar donde solamente reciban resolana o si acaso 1 o 2 horas de sol directo matutino, va a ser muy bueno para que tus plantas puedan tener hojas grandes. En realidad, cualquier planta, aún sea de interior, va a necesitar buena luz para poder tener estas hojas grandes. Seguramente también tienes la famosísima Monstera deliciosa, por ejemplo, que es una planta la cual sus hojas se caracterizan por ser muy grandes y tener estos orificios llamados fenestras. Bueno, si no les damos la iluminación que necesitan, las hojas empezarán a salir más chiquitas y no tendrán estas fenestras que se distingue pues la Monstera deliciosa. Entonces las plantas van a necesitar siempre mucha luz. Ponlas cerca de una ventana si la tienes en interior, o de plano sácalas mejor a tu jardín, a tu patio, en donde puedan tener sol por la mañana, por ejemplo de 7 a 8 o de 7 a 9 de la mañana, pero que el resto del día tengan sombra. Sin embargo, al estar aquí en exterior, por ejemplo aquí en mi patio tengo una malla sombra y entonces pues les pega la luz prácticamente todo el día y están bastante contentas. Estoy casi segura que la siguiente hoja que me saque esta plantita pues ya va a estar mucho más grande que la anterior, porque bueno, esta plantita la tenía durante mi proceso de mudanza y no le pude dar la suficiente iluminación que ella necesitaba. Pero bueno, espero que después de esta hojita pues empiecen a salir ahora sí hojas más grandes y pueda tener la variegación que le gusta, porque incluso hasta esta hoja perdió su variegación por lo mismo, de que no tiene buena iluminación. Así que es por eso, por la razón por la cual salen estas hojitas más pequeñas. Otra pregunta frecuente es sobre las hojas de mi planta se están poniendo muy amarillas, pero en mal plan.
Es decir, toda la hoja está amarilla. Justo ahorita no tengo una planta con la cual demostrártelo, pero estarán saliendo algunas imágenes en pantalla para que veas cómo luciría una planta con hojas totalmente amarillas. La razón por la cual este suceso ocurre en las hojas de nuestras plantas es porque tenemos un sustrato demasiado apretado o demasiado húmedo. Es como un sinónimo de asfixia o como si se estuvieran ahogando. Es porque tenemos las raíces muy húmedas o el sustrato está muy apretado. Entonces lo que yo te recomendaría hacer es sustituir el sustrato definitivamente por uno que tenga perlita, tepojal o tezontle y hacer una mezcla tropical en caso de tus plantas que son tropicales y hacer un sustrato para suculentas para todas tus cactáceas. Entonces vamos a cambiar el sustrato por uno mejor con mayor drenaje y también vamos a menguar los riegos. Siempre recomiendo utilizar un palito de madera para verificar si el sustrato ya está totalmente seco. Entonces procura usar ese palito, te lo he mostrado ya en muchísimos videos, para que verifique si ya es el momento de regar. Porque en realidad esa es la razón principal por la cual las hojas de tus plantas se empiezan a poner amarillas. Se están asfixiando y necesitamos un sustrato con más drenaje y con menos riegos. Otra pregunta que me hacen mucho es sobre cómo abono mis suculentas. Las suculentas son plantas que no necesitan que las estemos abonando con frecuencia. De hecho, están bastante acostumbradas a tener un sustrato como que con pocos nutrientes, porque en la naturaleza en donde se ubica normalmente son en zonas desérticas, zonas donde hay muchas piedras y no tienen muchos nutrientes. Entonces ellas lo que hacen son especialistas en retener la humedad o el agua en sus hojas, en sus tallos. Entonces no van a necesitar muchos nutrientes en su sustrato. Si nosotros le pusiéramos mucho abono constantemente, como al resto de nuestras plantas o a las de floración, por ejemplo, podríamos llegar a explotar a la planta y que nos durara menos tiempo. Normalmente podrían llegar a durar hasta 8 o 10 años una planta, por ejemplo. Bueno, podríamos nosotros hacer que envejezca con más rapidez y que al final no nos dure esa misma cantidad de años nuestra planta. Entonces procura solamente abonar durante primavera y verano y cada 2 meses. Entonces prácticamente en el año la regarás 3 o 4 veces nada más y eso será suficiente para tu planta. Yo recomendaría utilizar solamente humus de lombriz, que el humus de lombriz es un buen abono, aunque no es suficientemente fuerte para plantas de floración. Entonces es, digamos que muy neutral, básico, un abono bastante económico y bueno para las suculentas. Si quieres tener plantas con mucha floración o muchas hojas, entonces sí tendríamos que usar químicos que serían fertilizantes, por ejemplo triple 15, triple 17. Algunos quizás han optado por abonar con cáscaras de plátano, cáscaras de no sé qué y hacer su propio compost. Eso también me parece que es una excelente opción, pero siempre recuerda que no trae tantísimos nutrientes como lo haría pues sí algo químico, ¿de acuerdo? Entonces lo puedes aplicar a tus plantas. A mí personalmente no me gusta hacer compost porque yo luego atrae muchos insectos y soy un poco alérgica, entonces prefiero alejarme de los insectos y no hago compost, pero sería una excelente opción desde mi punto de vista hacerlo. O sea, la verdad, bastante ecológico, orgánico, la planta le va a ir bastante bien. Entonces si tú tienes la oportunidad de hacer compost, es una opción mucho mejor que el humus de lombriz y puedes hacer lo mismo, colocar una cucharada a tu suculenta de compost cada mes o cada 2 meses, dependiendo de qué tan fuerte sea tu compost, y listo, eso va a ser suficiente para que tu planta crezca saludable y tenga floraciones. Por último, algo que sí me preguntan muchísimo es sobre qué plantas puedo tener en mi oficina o dentro de mi casa. Y es que, bueno, casi todas las plantas o la gran mayoría necesitarán buena luz. Es de hecho una de las cosas que te comentaba hace rato. Si no, las hojas empiezan a salir muy pequeñas o tristes, entonces ocupan luz. Pero cuando estamos en una oficina es probable que no tengamos mucha iluminación como quisiéramos. Si tienes una ventana, pues ya la hiciste. Podrás tener prácticamente cualquier planta que quieras.
Pero si no tienes una ventana y quizás solamente tienes la luz de algunas lámparas o demás, te recomendaría tener plantas como la Samioculca, que son plantas que no necesitan mucha iluminación, tampoco ocupan riegos frecuentes y simplemente con que les pongas un sustrato parecido al de suculentas, la Samioculca va a estar bastante contenta. También algo que podrías hacer es comprar una Sansevieria. Las Sansevierias, incluso hay unas que son enanas, que son mini. Esta es un poco más grande por si quisieras decorar tu oficina con una planta un poco más grande. Por ejemplo, esta es bastante bonita y fácil de conseguir, al menos aquí en México, bastante económica y que no necesita mucha iluminación. Ojo que lo que sí va a pasar con esta planta es que estos contornos amarillos, por ejemplo, empezarán a desaparecer porque solamente salen con la buena iluminación, cuando tienen incluso sol directo. Entonces es probable que esta planta empiece a perder estos contornos amarillos, que son bastante interesantes, pero que al final de cuentas no son necesarios para que la planta viva. Entonces puedes tenerla en tu oficina sin ningún problema, riégala con muy poca frecuencia, más aún si la tienes en maceta de cerámica, solamente una vez al mes y va a estar la planta bastante bien. Sí, ojo, siempre recuerda que las plantas ocupan luz, entonces te recomendaría de vez en cuando sacarlas al exterior, que tomen el aire, que les pegue un poquito el sol, quizás no todo muchas horas, pero sí que les pegue por ahí unos 20-30 minutos de sol a tus plantitas, sácalas tantito, porque si no, cualquier planta va a morir si no tiene iluminación, si no tiene buen sustrato, si regamos demasiado y si la tenemos en un lugar demasiado como que oscuro. Entonces vamos a colocar la planta o tratemos de ubicarla muy cerca de una ventana si la tienes o de una lámpara y sacarlas de vez en cuando a pasear para que a la planta pues no se vaya a estresar. Ya estresado tú, estresado tu planta, no creo que sea buena combinación. Bueno, estas son las preguntas que me han hecho esta semana sobre las plantitas que tienen nuestros seguidores de Instagram. Recuerda que puedes dejarme en los comentarios de este video tus dudas también para el próximo video de contestando preguntas que me dejan mis suscriptores de YouTube. También estamos allá en Instagram, ve a seguirnos para que nos puedas dejar tus dudas por allá también. También estamos en Facebook y en TikTok, donde tenemos bastante contenido sobre plantas. Nos seguimos viendo en los próximos videos, chicos. Bye.